muchachos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy seguimos trabajando las leyes de Newton. En los videos anteriores estuvimos hablando de la primera ley de Newton, que consistía en que todo cuerpo que permanece en reposo o su movimiento es uniforme, se aplica que la sumatoria total de sus fuerzas es igual a cero. En la segunda ley de Newton dijimos que era la ley de la dinámica y también afirmamos que la sumatoria total de todas sus fuerzas era igual a masa por aceleración siempre y cuando ese objeto se estuviera moviendo de manera acelerada. Cuando hablamos de acelerado puede ser que está frenando o que simplemente se está moviendo aumentando su velocidad. El día de hoy trabajaremos la tercera ley de Newton y otras características adicionales. La tercera ley de Newton es la ley de acción y reacción. Es decir, que a toda acción que se genera va a haber una reacción generada por esa acción. Por eso se llama la ley de reacción. Y lo que está diciendo es que si yo ejerzo una fuerza hacia acá, llamémosla F12, va a haber exactamente una fuerza en sentido opuesto, llamémosla F21, cuya magnitud es exactamente igual a la primera, pero su dirección es contraria. Es decir, que F12 va a ser exactamente igual a menos F21. Es decir, sus magnitudes van a ser iguales, pero sus direcciones son completamente contrarias. Si vemos un ejemplo, supongamos que yo empujo esta pared. Al empujar esta pared, yo estoy ejerciendo una fuerza hacia la pared, pero la pared está ejerciendo una fuerza exactamente igual a la que yo estoy haciendo, pero en sentido contrario. Otros ejemplos, aquí estamos hablando de fuerzas de contacto, pero también podemos hablar de fuerzas en el espacio. Si yo tengo un electrón acá, o una carga, y aquí tengo otra carga, si decimos que esta carga es positiva y esta carga es positiva, cuando vean componentes eléctricos y veamos electricidad y magnetismo, se van a dar cuenta que cuando dos cargas tienen el mismo signo, ellas dos se van a repeler. Es decir, que esta Q, llamémosla Q1, y esta Q, llamémosla Q2, esta repele a esta con una fuerza F, entonces esta va a repeler a la otra con la misma F, pero en sentido contrario. De igual manera, si yo tengo una carga Q1 acá y una carga Q2 acá, donde esta es positiva y esta es negativa, entonces va a haber una atracción. Es decir, que de acá se atrae a esta con una fuerza F y de acá se atrae a la otra con la misma fuerza, pero en sentido contrario. Entonces tenemos que entender esta partecita. Igualmente, si hablamos de la gravitación universal y aquí tenemos el Sol y acá tenemos la Luna, va a haber una fuerza de atracción entre estos dos. Es decir, el Sol atrae a la Luna, pongámoslo acá, el Sol atrae a la Luna de la misma manera que el Sol, que la Luna atrae el Sol, y tenemos las mismas fuerzas, pero en sentidos contrarios. Recuerden que estos son magnitudes vectoriales. Eso es como la parte introductoria a lo que llamaríamos la segunda ley de Newton, que significa que toda acción genera una reacción. Si tenemos un cohete que lanza hacia abajo una fuerza, entonces ese vector que va hacia abajo va a haber una fuerza que reacciona en la misma magnitud, pero en sentido contrario, y hace que este se estabilice, y ya habría otras fuerzas externas que harían que se moviera. Entonces esa es como la parte introductoria de la tercera ley de Newton. Vamos a hacer un ejercicio donde no solamente apliquemos la tercera ley de Newton, sino que apliquemos todas las leyes que hemos aprendido hasta el día de hoy. Vamos a resolver este problema. El enunciado de este problema dice que una persona empuja estos tres bloques con una fuerza de 40 newton. Se sabe que la masa 1, vamos a colocar acá, vale 1 kilogramo, que la masa 2 vale 2 kilogramos y que la masa 3 vale 3 kilogramos. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden la aceleración total de todo el sistema. Aquí hay que tener en cuenta que si esta persona está empujando este objeto, cada uno de los bloques, al estar juntos, no pegados pero sí juntos, cada uno de estos bloques va a tener la misma aceleración porque se van a mover exactamente igual. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Es decir, la aceleración total del sistema siempre va a ser
la aceleración en cada uno de los objetos siempre va a ser la misma. También nos piden la fuerza neta de todo el sistema. Esta pues es muy rápida de calcular. Ahora, nos están pidiendo cuál es la fuerza que ejerce el bloque 1 sobre el bloque 2 y cuál es la fuerza que ejerce el bloque 2 sobre el bloque 1. Igualmente, cuál es la fuerza que ejerce el bloque 2 sobre el bloque 3 y cuál es la fuerza que ejerce el bloque 3 sobre el bloque 1. Eso es todo lo que nos están pidiendo. Bastante sencillo. Lo que aquí hay que aplicar son las leyes de Newton, empezando por la tercera y luego la primera y luego la segunda, más o menos en ese orden. Entonces, ¿qué empezamos a plantear? Como tenemos 3 bloques, vamos a hacer 3 diagramas de cuerpo libre. Se me olvidaba. Aquí recuerden que como nos están dando un coeficiente de fricción, entonces nos están dando acá una fricción. Entonces empezamos a montarlo acá, luego hacemos el diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos los tres planos. Vamos a empezar a analizar la masa 1. ¿Qué está ocurriendo con la masa 1? Entonces, como esto es una masa, hay una fuerza hacia abajo que sería el peso. Vamos a colocarlo con rojo, sería el peso. Es decir, hacia abajo tenemos W1. Pero al haber peso, va a haber una fuerza normal hacia arriba, llamémosla N1. Vamos a ponerle acá la flecha, que significa vector. Ahora, tenemos como se está moviendo hacia acá, tenemos una fuerza que es la que está ejerciendo el muchacho, es decir, hacia acá, y a esa fuerza llamémosla F. Pero, aquí viene lo importante. Resulta que este bloque 2 está ejerciendo una fuerza sobre el bloque 1, que sería F, llamémosla, vamos a ponerla acá con un color distinto. Esta fuerza la vamos a llamar F, como va de 2 a 1, entonces llamémosla F2, 1. Importante esta parte. Entonces hay una fuerza que está ejerciendo pero adicional, como se está moviendo hacia acá, el movimiento se está generando hacia este punto y hay una fricción, entonces tenemos otra fuerza adicional acá, que sería la fuerza de fricción. Vamos a ponerla aquí para que se alcance a ver bien. Esta sería la fuerza de fricción y llamemos la fuerza de fricción 1. Ahora, en este segundo diagrama, ¿qué tenemos? Tenemos un peso llamado W2. Vamos acá, un peso que es W2. Adicional tenemos una fuerza normal que va hacia arriba, llamémosla N2. Siguiente a eso, aquí vamos a aplicar la tercera ley de Newton. Si este está ejerciendo una fuerza 2,1 sobre significa que está ejerciendo una fuerza hacia acá. Y vamos a ponerle el mismo nombre, F2,1, por comodidad. Mira que colocamos los mismos nombres, bueno, pongámosle 1,2, fuerza 1,2. Es decir, estas dos fuerzas tienen la misma magnitud, pero están en sentidos contrarios. E igualmente, aparte de esa fuerza, aquí hay una fricción. Entonces vamos a ponerlo acá, y esta sería la fuerza de fricción 2. Entonces en este caso tenemos la normal, el peso, la fuerza que ejerce sobre y obviamente va a ejercer otra fuerza ahí adicional. Bien, por último vamos a analizar el tercer bloque. En este tercer bloque, aquí nos hace falta algo. Este bloque también ejerce una fuerza sobre y en sentido contrario, entonces vamos a ponerla acá. Y esta sería una fuerza F2, 3 que va en este sentido, lo cual quiere decir que va a ejercer una fuerza, vamos a armarla acá, una fuerza acá que sería F3, 2. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahí las dos componentes. Seguimos con Entonces aquí de nuevo tenemos una fuerza normal hacia arriba, llamémosla N3, tenemos un peso hacia abajo, llamémoslo W3, tenemos una fuerza de fricción en contra del movimiento, llamémosla M3. Y esas serían todas las fuerzas que están actuando sobre ese sistema. Ya teniendo todo este sistema, vamos a empezar a organizar nuestras ecuaciones haciendo uso de las otras leyes de Newton. Recuerden, aquí utilizamos la tercera ley de Newton justo acá. F2,1, F1,2. Y acá F2,3 y F3,2. Aquí las utilizamos, hay que tener cuidado con eso. En estos puntos utilizamos la tercera ley de Newton, que es supremamente importante.
Ahora vamos a proceder a montar, a construir nuestras ecuaciones. Para el primer diagrama, el diagrama de la masa 1, tenemos una fuerza normal menos W1. Recuerde, como aquí no hay movimiento, entonces se aplica la primera ley de Newton, que esto quiere decir que es igual a 0. Es decir, que la normal 1 es igual a W1. Pero recordemos que W1 vale 1 kilogramo la masa, por lo tanto W1, que es igual a N1, valdría 10 newton. Aquí nos ahorramos ese paso porque recordemos, vamos a escribir acá que peso es igual a masa por gravedad. Incluso podemos hallar todos los W. W2 sería igual a 20 newtons y W3 sería igual a 30 newtons. En este caso pueden pausar el video y verificar cada uno de estos resultados. Adicional, vamos a empezar con las fuerzas en Y. Aquí tenemos una fuerza en Y que nos dice que N1 es igual a 10 newton. En este caso podríamos decir que N2 es igual a W2 porque se aplica exactamente el mismo principio, o sea que N2 y W2 valen 20 newtons. Y de igual manera acá podemos aplicar el mismo principio, es decir que N3 es igual a W3, o sea que N3, que es igual a W3, vale exactamente 30 newton. Ya tenemos estos cálculos hechos. Ahora, como siguiente paso, y tratando siempre de hacer un poco los ejercicios más rápido, las fuerzas de fricciones pues manejan las mismas correlaciones. Es decir, la fuerza de fricción 1 va a ser igual al coeficiente de fricción, que es 0,2 por 10. De la misma manera, la fuerza de fricción 2 va a ser igual a 0,2 por 20. Y la fuerza de fricción 3 va a ser igual a 0,2 por 30. En estos casos, el primero nos daría 2 newtons, el segundo nos daría 4 newtons y el tercero nos daría 6 newtons. Aquí ya tenemos otras fuerzas calculadas. Prosigamos ahora con las fuerzas en el eje X, que ya son un poco más complicadas. Para el primer caso, la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual. Tenemos una fuerza que es la que está ejerciendo el sujeto, que es de 40 newtons. Y una vez coloquemos el 40, va hacia allá, o sea que es positiva. Ahora, le restamos una fuerza F sub mi 1 que va en sentido contrario, buscamos el valor acá, ya lo tenemos, es decir 2, menos porque hay una fuerza en contraposición a ella, que es la fuerza que ejerce el bloque 2 sobre el bloque 1, y a esa llamémoslo F sub 2, 1. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Sabemos que la masa de este sistema es 1, y la aceleración es 10. Perdón, y la deceleración es A, porque no sabemos cuánto vale. Y aquí, ¿qué nos quedaría? Que 38 menos F2,1 es igual a A. Ya, aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas. Llamamos a ecuación 1. Ahora vamos a analizar este segundo caso. Aquí, ¿qué tenemos? Una fuerza positiva, pero recuerden que esta es esta misma, pero en sentido contrario. Entonces vamos a colocar que F, vamos a colocar el mismo número, 2,1, aquí positivo, acá negativo, de esa manera tiene sentido esto. F2,1 positivo menos la fuerza de fricción. ¿Cuál es la fuerza de fricción? Busquémosla acá. Fuerza de fricción 2 sería 4, es decir, menos 4. Y adicional le restamos la fuerza que ejerce el bloque 3 sobre el bloque 2. Llamémosla F2,3. Y esto es igual a masa por aceleración. De nuevo, como la masa es 2, sería 2A. Y aquí tendríamos una segunda ecuación. Finalmente, para analizar este último caso, hacemos lo mismo. ¿Qué significa acá? Que tenemos una fuerza F3,2, que es esta misma pero positiva, entonces por eso colocamos lo mismo, 2,3, menos la fuerza de fricción. A esa fuerza de fricción, que es M sub 3, sería 6, y esto es igual otra vez a masa por aceleración, que sería 3A. Y aquí ya tenemos nuestras tres ecuaciones para resolver.
Ahora vamos a resumir todo esto. Ya tenemos acá las ecuaciones escritas, la primera ecuación, la segunda ecuación y la tercera ecuación. Si recuerdan su curso de álgebra, esto es un sistema de ecuaciones con tres incógnitas. Tenemos una, dos y tres incógnitas. Hay tres ecuaciones, por lo tanto se puede resolver. La forma más rápida de resolverlo sería la siguiente. Empezamos, por ejemplo, para construir dos ecuaciones que tengan las mismas incógnitas. Como no hay dos ecuaciones que tengan las mismas incógnitas, puedo, por ejemplo, sumar estas dos. Es decir, voy a coger la ecuación 1 y le sumo la ecuación 2. Pero antes de hacerlo, siempre hay que analizar qué es lo que ocurre. Si yo hago esto, se van a eliminar estas dos y me va a quedar una ecuación con 2, 3, con la fuerza 2, 3 y con A, que son lo mismo que tiene la 3. Por lo tanto, tiene sentido utilizar el método de eliminación para resolver esto acá. Vamos a escribirlo en orden para que entendamos. Colocamos menos F21 más 38 es igual a. Y de manera análoga colocamos esta. Sería menos, en este caso más F21 menos F23 menos 4 es igual a 2A. Y sumamos. Estos dos se cancelan. Menos F23 no tienen quien lo represente. 38 menos 4 nos da 34. Entonces más 34. Y A más 2A nos da 3A. De esta manera podemos llamar a esta ecuación una cuarta ecuación. Entonces ya tenemos 4 ecuaciones. Pero esta es una combinación de 1 y 2. Ahora vamos a combinar 4 y 3. Hacemos lo mismo. Vamos a colocar esta de acá. Vamos a escribir aquí que vamos a combinar la ecuación 4 con la ecuación 3. Lo que realmente está ocurriendo ahí es que estoy combinando todas las ecuaciones. Entonces en este caso tendríamos menos f de 2, 3 más 34 es igual a 3a. Y colocamos la otra ecuación que es f 2, 3 menos 6 es igual a 3a. Recuerden que estoy utilizando un método que se llama el método de eliminación. Entonces finalmente esto acá se cancela. 34 menos 6 nos daría 28, si no estoy mal. Sí, 28 es igual a 6a. Y de aquí puedo despejar a. ¿Qué nos quedaría? Que 28 sobre 6 es igual a. ¿Y cuánto da 28 dividido 6? Lo podemos hacer en la calculadora. 28 dividido 6 nos da 4.67 por aproximación. Entonces vamos a colocar acá que la aceleración es igual a 4,67. Y las unidades de la aceleración son metros por segundo al cuadrado. Es decir, ya tuve la aceleración de todo el sistema. Incluso acá puedo calcular la fuerza neta ya. Recuerden que la fuerza neta de todo el sistema es igual a masa por aceleración. ¿Cuál es la masa de todo el sistema? Sería 6. ¿Cuál es la aceleración de todo el sistema? 4,67. Es decir, que esto nos da 6 por 4.67 nos da 28.02. Es decir, que la fuerza neta que actúa sobre todo el sistema es 28.02 newtons. Bien, pues rectificamos este valor, 28.02 newtons. Sí, correcto, 28.02 newtons. Listo, ya tenemos este cálculo, ya que nos falta calcular las fuerzas que se ejercen acá entre los bloques. Vamos a borrar esto de aquí, que no nos interesa. Aquí tenemos todos los datos resumidos y vamos a calcular F21. ¿Cómo se calcula? Pues aquí podemos despejar. Este que está sumando pasa a restar y este que está restando pasa a sumar y este que está sumando pasa a restar. Entonces escribimos 38 menos A. ¿Cuánto vale A? Aquí lo tenemos, 4,67 es igual a F de 2, 1. Entonces acá ¿qué tendríamos? Que 38 menos 4.67 nos daría 33,33 y eso sería F21, que sería en newtons. De aquí ¿qué se sigue? Que F12 pues sería lo contrario, es decir, menos 33,33 newtons. Aquí ya tenemos las dos fuerzas, la fuerza que actúa del bloque 2 al bloque 1 y la fuerza que actúa del bloque 1 al bloque 2.
Y de manera análoga vamos a calcular esta. Ya podemos hacerla con esta mucho más rápido. Es decir, F2,3 es igual. Este que está restando pasa a sumar. Entonces aquí tendríamos 3 multiplicado por la aceleración, que es 4,67 más 6. Y esto nos daría 3 por 4,67 más 6 es igual a 20,01. Ese F2,3 es igual a 20,01 newtons. Y de manera análoga F3,2 sería menos 20,01 newtons. Y aquí ya hemos resuelto este problema de manera relativamente sencilla, un poco largo, pero creo que con esto podemos ya entender fácilmente la tercera ley de Newton. Y no solo eso, sino que aquí en este problema hicimos uso de las 3 leyes de Newton que debemos estar practicando. Muchas gracias por ver el video, espero lo hayan entendido y nos vemos en el próximo video.